Muy bien, hermano. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente saludo a todos los hermanos de allí de Temuco. Les quiero invitar a leer en el libro de Lucas. El libro de Lucas. Habíamos comenzado un estudio en el libro de Lucas. Los primeros 4 versículos vimos en la última oportunidad. Dice el versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y allí quedamos, la última oportunidad, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Versículo 5. Para nuestros amigos y hermanos también, hermanos nuevos, una de las cosas que a mí me costó entender, y por eso voy a hacer la aclaración, a lo mejor los hermanos más antiguos saben estas cosas, pero en beneficio de ellos, voy a hacer la aclaración de este rey Herodes, porque a mí me costó un poco entenderlo. Pensaba de repente que era el mismo Herodes que aparecía en otros acontecimientos. Por lo menos en la escritura aparecen cuatro Herodes, y la historia muestra cada uno de estos Herodes, y cuál de los distintos Herodes fue el más malo. El que aparece aquí se le nombra en la historia como Herodes el Grande, o Herodes I, y este lo tenemos en los acontecimientos, por ejemplo, del nacimiento del Señor Jesús. En el libro de Mateo, cuando el Señor Jesús nace, estaba el reinado de Herodes el Grande. Ese es el rey. Es el mismo también que hizo el gran templo. Históricamente sabemos que fue el constructor de la fortaleza Antonia, de la fortaleza también en Masada, donde se ocultaron también los judíos. Y en una de las guerras fue conocido trágicamente lo que pasó allí en Masada, que cuando después de un largo asedio lograron entrar los romanos, los judíos se habían, entre ellos mismos, se habían matado para no caer en manos de los romanos. Este es Herodes, era cruel, era sanguinario, y al mismo tiempo él construyó el templo, y el Señor anduvo ahí en el patio de ese templo que había construido este hombre. También le vemos en la matanza de los niños en Mateo capítulo 2. Se mataron niños. Van los magos y le dicen a este rey Herodes: este es el mismo. Le dicen ellos que venían a ver al rey.
y se apesadumbró, y toda Jerusalén con él, porque se supone que él era, Herodes el Grande era el rey, pero ellos andaban buscando otro rey porque habían visto su estrella refiriéndose al Señor, y le traían oro, incienso y mirra al rey de los judíos que había nacido. Este es el rey Herodes. Hubo en los días de Herodes, es un personaje histórico. Recordémonos que Lucas es un historiador, aparte de ser un médico amado, como dice el apóstol Pablo de él. Así que este hombre fue el que sentenció a los niños menores de 2 años para que fueran muertos. Les voy a invitar a leer ese texto en Mateo. En Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, porque los magos fueron advertidos que no volvieran a este hombre, que no volvieran a este hombre. Dice el versículo 9, ellos, los magos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí una estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ellos venían a ver al rey de los judíos, pero como niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, y ese es un detalle muy importante porque los magos que llegaron y le trajeron oro, incienso y mirra, llegaron a una casa, no llegaron a un pesebre, como dice la tradición, llegaron a una casa, y por eso es que Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años, para que no se escapara tampoco el Señor. El versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Detalle importante también, que no adoraron a María, adoraron al niño. Ese fue el centro de su adoración. Viajaron un largo trecho, distancia larguísima para la época, no iban tampoco 3, como dice la tradición, llevaban 3 regalos, oro, incienso y mirra, pero era una caravana, por lo menos grande, como en ese tiempo se acostumbraba. Así que adoraron al niño, no a su madre, no hubo para nada adoración a su madre. Tampoco hay que irse al otro extremo, porque María era una buena hermana, una excelente hermana, una mujer de oración, una mujer de meditación en la palabra de Dios. Ahí hay un estudio aparte de la mujer, nuestra hermana, María, como creyente. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y ahí se van entonces estos hombres, y el versículo 16 entonces nos dice, Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahí se ve aproximadamente el tiempo que había inquirido los magos, por lo menos casi 2 años. Y ahí se cumplió entonces la profecía de Jeremías, cuando fue una voz grande, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro, gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, aquí está este Herodes el Grande, Herodes primero, el constructor del templo de Masada, de la fortificación Antonia, este Herodes murió. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Aquí vemos entonces en el ámbito político un hombre que no le tiembla la mano porque está perdiendo su poder político, no le tiembla la mano para matar a niños inocentes, indefensos, menores de 2 años. Una crueldad tremenda.
cuando las políticas de Estado, de un gobierno, intervienen en la matanza de niños. Lo vemos en este caso y lo vemos también en el caso de Egipto. En Éxodo capítulo 1, versículo 15. También le voy a invitar a leer allí. Éxodo 1:15. Estamos viendo la crueldad de Herodes, que no le tembló la mano para matar niños pequeños, indefensos. Desde la política se da esta orden. Versículo 15 de Éxodo 1. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Versículo 17 dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey después les pregunta: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y ellas les dan una explicación. Pero el versículo 20 nos dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Tenemos dos casos parecidos allí. Estamos hablando de la cúpula política, donde por orden política se ordena matanza de niños. En Lucas, niños menores de 2 años tienen que ser muertos para preservar su reino, porque Herodes pensaba que podía quitarle su reino. Y allá en Egipto, el rey de Egipto, ordenando también políticamente, dando órdenes para que los niños judíos sean muertos. ¿Y acaso eso nos sorprende en el día de hoy? ¿Acaso no sale de la cúpula política órdenes para que sean muertos niños indefensos en el vientre de su madre? Podemos leer esta historia, y yo he escuchado personas que dicen: qué cruel Herodes, ¿cómo se le ocurre mandar a matar a niños tan pequeños indefensos? Pero en el día de hoy hay estadísticas que muestran millones de niños muertos por estas leyes del aborto, y nadie levanta la voz, y ellos indefensos tampoco pueden levantarla en el vientre de sus madres, y por decretos de gobierno, por decretos de Estado, son muertos estos niños. Así que el mundo de Herodes y la crueldad de Herodes la podemos tener presente también en el día de hoy. Este era Herodes el Grande. ¿Y sabe lo que llama la atención? Que mucha gente en el mundo de la política es así. Era cruel, son crueles, inventan cosas para que estar bien con Dios. ¿Qué es lo que hizo este rey Herodes? Reconstruyó el templo. O sea, la historia nos dice que tuvo como 10 mujeres, fue un adúltero, fue una persona que no tenía temor de Dios, pero cuando quiso tomar el poder, porque este no era tampoco un judío, sino que era un edomita, de lo que fue Esaú, desde ahí venía él, no era un judío de la cepa original judía, sino que era de los edomitas. Entonces él, para permanecer allí, como que le reconocieran, se casó con una nieta de un sumo sacerdote, tratando de vincular la política con la religión. Y en nuestro país prontamente vienen elecciones, y lamentablemente algunas personas llamándose hermanos o teniendo un título de cristianos están muy involucrados, más de lo que uno quisiera, en el asunto de la política. El Señor nos llamó a orar por nuestras autoridades. Es fácil ir a una cabina y marcar una alternativa, pero es difícil tomarse un tiempo, doblar las rodillas y orar por nuestras autoridades que nos gobiernan, para que podamos vivir
quieta y reposadamente. Y en los días, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote. Y en el día de hoy es lo mismo. El mundo político corrupto, malvado, intenta de alguna manera agradar. En el tiempo de Herodes, este hombre que había hecho tantas cosas malas, incluso mató a 45 sacerdotes por lo menos del Sanedrín, los mató y no les tembló la mano. ¿Qué es lo que hizo con eso? Hubo temor en el Sanedrín. Luego se las arregló para que Roma lo eligiera a través del Senado a él como rey de Judea. Y los que elegían al sacerdote y todo eso, él influía para que fuera el que él quisiera. Así Roma, el Imperio Romano capturó allí a Judea de esa forma. Y luego de toda esta maldad, de sus adulterios, de ser mujeriego, licencioso, cruel, asesino con estos niños pequeños, él luego muestra sus construcciones y una de ellas es el templo. Y en el día de hoy mucha gente hace muchas cosas malas, pero quiere agradar tratando de dar dinero a alguna congregación, ayudando a la causa del cristianismo. Dios no necesita el dinero de las personas inconversas, pero algunos piensan que con su dinero, y hay algunas personas que se llaman cristianos y ellos felices recibiendo dinero de inconversos. Dios no necesita el dinero de esas personas. De aquí vemos un rey que pensó, después de toda su maldad, que haciendo y construyendo un templo, él podía estar bien con Dios. Y en toda esa oscuridad, en toda esa maldad, vemos que había un sacerdote. Y nosotros no tenemos que desanimarnos, hermanos, en esta época que nos tocó vivir, que es una época cruel, es una época oscura, es una época de Sodoma y Gomorra. Nosotros tenemos la oportunidad de ser luz en medio de las tinieblas. Es una oportunidad. Aquí vemos a Zacarías, después de 400 años de silencio del Señor. Entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio. Dios no hablaba. Dios ahí estaba, esperando, en silencio. Y podemos considerar la vida de Zacarías. Él no se desanimó, no se desanimó. 400 años de silencio de parte del Señor pueden desanimar a cualquiera. Y ahí está entonces Zacarías de la clase de Abías. Así que tenemos este rey Herodes, es el rey Herodes el Grande. Los otros reyes que aparecen después cuando leímos en Mateo que este murió, después vino Herodes Antipa, después Herodes Agripa, y hay dos Agripas. Y para mencionarlos solamente, para hacer la diferencia entre estos reyes, los marco por eventos. Este Herodes Antipa, el segundo, participó en lo que fue la muerte de Juan el Bautista. Era una familia malvada, era una familia cruel. Todos sus familiares están involucrados con la muerte de santos. Herodes Antipas en la muerte de Juan el Bautista aparece en Marcos 6. El Señor a este Herodes Antipas le llama ir y decirle a esa zorra. De esa forma se refiere al Señor, el Señor a este hombre. Al segundo Herodes mencionado y es interesante porque lo dice el Señor y no hay en ningún otro pasaje que el Señor se refiera a alguien de esa forma. Y en el juicio del Señor es el mismo, este Herodes Antipas. Y después Herodes Agripa, que aparece ya en el libro de los Hechos cuando muere Jacobo. Está Pedro encarcelado y él ve que le agrada al pueblo y entonces manda a matar a Jacobo a espada. Y le fue agradable todo esto para él. Después, él recibe adoración de Dios y él se queda tranquilo con eso. No detiene a la gente cuando le decía voz de Dios y no de hombres. No detiene a la gente, así que
Dios envía a su ángel y es muerto por gusanos, comido de gusanos. Y eso está en Hechos 12. Y después el último Herodes que aparece en la Biblia es el que Pablo conversa y está un Herodes escuchándole. Allí tenemos a los 4 Herodes. Las generaciones de Herodes malvados, y cada uno de ellos en el orden está involucrado en la muerte o en el enfrentamiento con la luz, con hijos de Dios, con santos. Y eso nos hace ver un poco más real la guerra que existe, hermanos. Esto es una guerra. Hay hermanos que están jugando y la realidad es que es una guerra. Hay batallas que pelear, hay batallas que ganar, pero no se están ganando muchas veces. Se están perdiendo. ¿Por qué mataron a Juan? A Juan lo mataron porque le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y fue sentenciado a muerte por eso, por decir la verdad. Pero en el día de hoy nos callamos muchas veces al ver tantas verdades que sabemos que todo está mal y nos callamos. En la antigüedad había un término fuerte para aquellos profetas que no daban la palabra del Señor. Se le llamaba como perros mudos. Estaremos en alguna de esas condiciones sabiendo las cosas que estén mal y quedándonos en silencio, callados. ¿Para qué meterme? ¿Para qué llevarme mal con la gente? Prefiero que la gente se lleve bien conmigo. Pero ¿sabe qué? No es la palabra de uno, es la palabra de Dios. No, el creyente no está llamado a inventar cosas ni ideas. Somos llamados a repetir lo que está en la palabra de Dios. Zacarías, su nombre significa Jehová ha recordado. Jehová ha recordado. Eso significa el nombre Zacarías. Y podemos pensar cómo, después de 400 años de silencio del Señor, Jehová se ha acordado. Vino en el peor momento de oscuridad para el pueblo de Israel. Pero allí estaba Zacarías cumpliendo en lo espiritual. Este sacerdote Zacarías era un hombre justo, junto a su mujer, de la clase de Abías. De la clase de Abías. ¿Qué es lo que es la clase de Abías? Abajo aparece un numerito donde nos lleva a Primera de Crónicas 24. Y ahí aparece que en los tiempos del rey David se dividieron grupos de personas, en total 24 grupos de personas. Y la octava era el grupo que lo lideraba Abías. Y iban a hacer turnos para servir en el templo, por turnos. Y la octava orden, el número 8, habla de resurrección. Y es interesante porque después voy a mencionar algo de la clase de Abías. Ellos se van, después del reino dividido, se van a Babilonia. Están en Babilonia expatriados y cuando vuelven tienen que restaurar todas las cosas. Y una de las restauraciones que se llevó a cabo fue la de la orden de Abías. Como decía, después de 400 años de silencio. En Babilonia se pudieron perder muchas cosas, pero cuando volvieron a Jerusalén, cuando volvieron a Israel, quisieron retomar las cosas, reconstruyeron los muros, reconstruyeron las puertas, reconstruyeron las clases que tenían que ir. Una clase puede decir una orden o un grupo de personas, y este grupo de personas tenía el nombre de Abías. Y sabe que han pasado muchos años desde que fue el primer grupo de Abías. Se fueron al exilio, volvieron, se reconstruyeron las cosas, pasaron
otros cientos de años y se llegó al tiempo de Zacarías, pero ahí estaba, preservando el nombre de este hombre, de Abías. Y eso, hermano, nos enseña, bueno, hay harta enseñanza de la clase de Abías, una clase de administración también, de organización. A veces hay hartos trabajos que hacer en la congregación, hay un principio bíblico, que hay una organización. Después cuando vuelve Esdras, Nehemías, los grupos, y se restauran todas estas clases, lo toma el cargo un hombre llamado Sicri. Y este hombre toma el grupo o la clase de Abías, o la casa de Abías, también se le puede conocer así. Pero era un grupo de personas que tenía un turno para servir. Ahí hay un principio. Y a veces se le deja todo el trabajo solamente a un grupo de personas. Y hay mucho trabajo que hacer en las congregaciones, mucho trabajo. Y hay espacio para que todos trabajen. Y no dejarle el trabajo a unos pocos. Hay mucho que hacer. Y se puede tomar ese principio de organización, de división del trabajo, de servir por turnos. Se puede hacer. De la clase de Abías. Así que Zacarías, que su nombre significaba Jehová, se ha acordado, Jehová se acordó. Después de tanto tiempo en silencio, Jehová se acuerda. Y no pensemos, hermanos, que Jehová nos ha olvidado. Jehová, el Señor, no nos olvida. A veces a nosotros nos parece que el Señor se olvidó de nosotros, que elevamos una oración al cielo y tal vez en nuestra mentalidad pensamos que está guardada en una carpeta, en algún estante. No, de ninguna manera. Está allí la oración, está allí el Señor presente. Este hombre Zacarías era de la familia de Aarón. Y los otros nombres que aparecen allí, el nombre de Elizabeth, también se le conoce como Isabel. En algunas Biblias, en algunas traducciones está como Isabel, Elizabeth. Y Abías significa mi padre es el Señor, o el Señor, Yahweh, es mi padre. Ese es el nombre de Abías. Y el nombre de Elizabeth, a la que Dios ayuda, o a la que Dios da salud. Son hermosos los significados de los nombres de estos tres personajes que aparecen aquí. Isabel, el significado de Herodes no lo mencioné. Herodes como hijo de los dioses, hijo de los héroes, sacado del paganismo, hijo de los héroes. Cuán diferente, cuánta contradicción entre la luz y las tinieblas. Este Herodes, su nombre recordando a los héroes del paganismo. Pero Zacarías, Jehová se ha acordado, Yahvé se ha acordado. Abías, mi padre es el Señor, o el Señor es mi padre, y Elizabeth, a la que Dios, a la que Yahvé ha ayudado, a la que Jehová le ha dado salud. Y cada uno de esos nombres lo podemos apropiar a nuestras vidas. El Señor no se ha olvidado de nosotros, se ha acordado. El Señor es nuestro Padre. Y el Señor nos ha ayudado, el Señor nos da salud. Así que podemos tener la figura de Herodes en la oscuridad más terrible de la sociedad, y lo podemos aplicar al día de hoy a nosotros. Nuestra sociedad está perversa, oscurecida por la maldad. Tienen el entendimiento entenebrecido, una mentalidad banal. No hay nada bueno, pero allí está el creyente como una luz en medio de las tinieblas, como una luz que resplandece. Y es nuestra oportunidad en este tiempo. Veámoslo así, como una oportunidad. Y los dos eran justos delante del Señor. Dice el versículo 6, los dos eran justos delante del Señor.
Sabe que el único mandamiento para un sacerdote era que su esposa fuera virgen. No había otro mandamiento que fuera de la misma tribu, pero esto es algo más grandioso. Totalmente contrario a lo que le pasó a Sansón. No sé si se recuerdan, Sansón fue a Filistea y los padres le dijeron, ¿acaso no hay alguien aquí en las tribus de Israel? Pero él no, él dijo, tómeme esta porque me agrada, me agrada. Se fue por los ojos Sansón. Y en el Nuevo Testamento también al creyente se le invita, se le ordena, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hay concordia. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? No hay ninguna. La luz con las tinieblas. No hay. Qué hermoso, qué hermoso, qué ejemplo para nuestros días. Un matrimonio donde ambos son justos delante de Dios, donde las cosas en común que tienen son del Señor, que no hay un matrimonio mixto, donde hay uno tirando hacia un lado y el otro hacia el otro lado, donde son los dos creyentes y, y más allá de creyentes, que no son yugos desiguales, como Amós 3:3 nos dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Este es un matrimonio que está de acuerdo, donde ambos son justos delante de Dios, que a Dios no se le puede esconder nada, delante de Dios estos dos son justos. Y dice que andaban irreprensibles, irreprensibles. ¿Qué es lo que es la palabra irreprensible? Dice que nadie tiene nada que decir. Nadie tiene nada que decir. El Señor dijo, ¿acaso alguno me redarguye de pecado? Y nadie podía decir nada malo del Señor. Estos eran un matrimonio justos delante de Dios, andaba irreprensibles en todos los mandamientos, en todos, no se le quedaba ni un mandamiento afuera. Y las ordenanzas del Señor. Qué ejemplo para nosotros. Los que estamos comenzando recién el camino del matrimonio, tenemos aquí un matrimonio ejemplo. El caso de Moisés también, que él estaba casado con alguien de su misma tribu. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y es un peligro latente, que está a la vuelta de la esquina. Nadie está libre de cometer ese error en una decisión tan importante. Pero acá tenemos otro ejemplo, que eran los dos justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. A veces puede haber dos creyentes que piensan que están destinados el uno para el otro, pero sus intereses son totalmente diferentes. Y aquí vemos a dos que eran irreprensibles y eran justos delante de Dios, pero había un detalle. Dice, pero, y ese es un pero que va acompañado con un no, pero no tenían hijo, Podían hacer todas las cosas bien, los mandamientos, las ordenanzas, pero la gente que los observaba tenía algo encubierto. La sociedad israelita, la sociedad judía, veía con malos ojos cuando una mujer no podía tener hijos. Y ellos lo sabían. Pero no tenían hijos. Y da las razones. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Habían permanecido juntos. Si eran de edad avanzada, habían permanecido muchos años juntos. ¿Sabe que en la Biblia, cuando se le prometió un hijo a Abraham,
comenzó a pasar el tiempo y la promesa no se cumplía. La esposa de Abraham, ¿qué es lo que hizo? Le dijo a Abraham, allégate a mi sierva. Trató de ayudar a Dios con un pecado. Trató de ayudarlo, pensando que así iba a cumplir la promesa de Dios. Pero aquí vemos a un hombre, a un matrimonio, Zacarías y su mujer, que esperaron el tiempo del Señor. Más adelante vemos cómo Dios había oído su oración. Y puede haber sido esa oración por un hijo. Porque el sacerdocio, el hijo también pasaba a formar parte de este sacerdocio. No tenían hijos. Hacían todo bien, hacían todo correcto, eran irreprensibles, pero Lucas menciona eso, pero no tenían hijos. Y si Lucas lo menciona es porque había un detalle y a la gente no se le pasaba eso por alto, y Dios respondió a las oraciones de ellos. Vamos a dejar hasta ahí por el momento la palabra del Señor y vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra, por estos momentos que podemos pasar en la lectura, la meditación de estos personajes bíblicos que nos enseñan algo para nuestra vida en el día de hoy. Ayúdanos a imitar lo bueno, a desechar lo malo. Ayúdanos a esperar en el tiempo del Señor. Queremos pedirte una bendición especial por cada uno de nosotros, por cada uno de los presentes, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.